Un padre soltero ayuda a un extraño con un auto, sin saber que es la hija de un millonario. ¿Qué sucede cuando una heredera acostumbrada al lujo se encuentra varada en medio de la nada, y el hombre que la rescata resulta ser el hijo de alguien a quien su familia destruyó? Esta es una historia sobre secretos enterrados, amor inesperado, y la redención que solo pueden hacer cuando la verdad finalmente sale a la luz. El motor tosió una vez, luego dos, y finalmente murió con un suspiro metálico que sonó como una sentencia de muerte. Sofía Valverde golpeó el volante con frustración, mirando el desierto de polvo y arbustos secos que se extendía en todas direcciones. El aire acondicionado se detuvo inmediatamente, y el calor entró en el Mercedes como un depredador hambriento. Afuera, el sol del mediodía convertía la carretera en un espejismo de ondas brillantes. «Perfecto», murmuró, buscando su teléfono. «Absolutamente perfecto. Sin señal. Por supuesto que no había señal. Esta maldita carretera secundaria que su asistente había sugerido para ahorrar tiempo, la había llevado a la mitad de la nada». Sofía salió del coche, sus tacones hundiéndose en la tierra suelta. El vestido de seda se pegaba a su piel por el sudor instantáneo. Había pasado 32 años viviendo en la burbuja dorada de la Ciudad de México. Penthouses, choferes, reuniones de consejo directivo donde movía millones con una firma. Nunca había estado tan completamente fuera de control. Nunca tan vulnerable. Intentó arrancar el motor nuevamente. Nada. Solo un clic débil y patético. El pánico comenzó a trepar por su garganta. Llevaba 40 minutos sin ver otro vehículo. Su reunión en Guadalajara comenzaría en 3 horas. Una reunión crucial para cerrar la adquisición de una cadena hotelera. Si no llegaba, perdería meses de negociaciones. Pero más que eso, y esto la avergonzaba admitirlo, tenía miedo. Miedo real, primitivo. El sol, el silencio, la vastedad vacía. Entonces lo escuchó. El sonido de cascos contra tierra. Rítmico, acercándose. Sofía se giró y vio algo que parecía salido de otra época. Un hombre montando un caballo, moviéndose con la facilidad de quien ha pasado toda su vida sobre uno. Llevaba jeans desgastados, camisa de trabajo con las mangas enrolladas, sombrero protegiendo su rostro del sol. Cuando se acercó lo suficiente, ella pudo ver sus ojos, oscuros, tranquilos, evaluando la situación con la paciencia de alguien acostumbrado a resolver problemas sin drama. «Buenos días», dijo él, deteniéndose a unos metros. Su voz era profunda, sin prisa. «Parece que tiene problemas». Sofía enderezó su postura automáticamente, recuperando su máscara de control. «Mi coche se averió. ¿Hay algún pueblo cerca? ¿Algún lugar con señal telefónica?» El hombre desmontó con un movimiento fluido. «San Lorenzo está a unos 15 kilómetros. Esta carretera casi no se usa ya. La mayoría toma la autopista nueva». Se acercó al Mercedes, silbando bajo al ver la marca. «Bonito coche. ¿Puedo echar un vistazo?» Sofía dudó. Todo en su entrenamiento corporativo le gritaba desconfianza. No conocía a este hombre. Estaba sola. Él podía ser peligroso. Pero la alternativa era quedarse aquí hasta deshidratarse. «Adelante». Él abrió el capó con la confianza de alguien que entendía la mecánica. Tocó algunas partes, revisó niveles, hizo sonidos reflexivos. Sofía lo observó con una mezcla de irritación e inadvertida curiosidad. Sus manos eran callosas, fuertes, manchadas por años de trabajo. Su perfil era angular, marcado por el sol. No era como los hombres de su mundo, ejecutivos suaves con manicuras y trajes de diseñador. «La bomba de combustible», dijo finalmente. «Y posiblemente el alternador también. No va a arrancar sin piezas nuevas. ¿Cuánto tiempo tomaría repararla?» «En San Lorenzo el mecánico podría tener las piezas. Tal vez un día, tal vez 2. Cerró el capó. «Pero no puede quedarse aquí. El calor es peligroso. ¿Tiene teléfono?» Él sacó un celular básico, lo revisó, negó con la cabeza. «Tampoco hay señal aquí. Tendrá que venir conmigo al pueblo». Sofía miró el caballo, luego su ropa carísima, luego el camino vacío. Cada opción era mala. «No puedo montar a caballo con esta ropa». «Entonces caminamos. Pero tomará horas bajo este sol». La realidad la golpeó como una bofetada.
No había salida elegante. No había asistente para llamar, chofer para rescatarla, dinero que resolviera esto instantáneamente. Por primera vez en décadas, Sofía Valverde estaba completamente a merced de un extraño. «Está bien», dijo finalmente, odiando el temblor en su voz. «La llevaré en el caballo, pero tendrá que sentarse adelante. Yo guiaré desde atrás». Montar el caballo fue una humillación. Sus tacones eran inútiles, su falda demasiado ajustada. Él tuvo que ayudarla a subir, sus manos firmes en su cintura, y ella sintió un calor que no tenía nada que ver con el sol. Una vez montada, él subió detrás de ella con facilidad atlética, sus brazos rodeándola para tomar las riendas. «Sujétese», dijo simplemente. El caballo comenzó a moverse. Sofía se aferró a la montura, hiperconsciente del pecho de él contra su espalda, del olor a tierra y sudor honesto, tan diferente de las fragancias caras de su mundo. «Soy Alejandro», dijo después de varios minutos de silencio. «Alejandro Saavedra». «Sofía», no dio su apellido. Algún instinto le dijo que mantenerlo en secreto. «¿Qué la trae por aquí, Sofía? Esta no es carretera para gente de la ciudad». «Una reunión de negocios en Guadalajara. Mi GPS sugirió esta ruta como atajo. La tecnología no siempre conoce los caminos reales», dijo él con suave ironía. Cabalgaron en silencio. El paisaje era monótono pero extrañamente hermoso. Cactus espinosos, tierra roja, montañas azules en la distancia. Sofía nunca había prestado atención a este tipo de belleza. Su mundo era vidrio, acero, horizontes urbanos. «¿A qué se dedica?», preguntó ella finalmente, más para romper el silencio incómodo que por genuino interés. «Cultivo la tierra, maíz, frijoles, algunos vegetales. También ayudo a administrar una cooperativa en el pueblo. Intentamos mantener vivas las tradiciones agrícolas». «¿Es rentable?». Él se rió. Un sonido bajo, casi triste. «Depende de cómo defina rentable. No nos hacemos ricos, pero comemos. Tenemos comunidad. Tenemos propósito». Sofía no supo qué responder. En su mundo, todo se medía en ganancias trimestrales y valor accionario. La idea de propósito sin lucro sonaba ingenua, casi infantil. Después de casi una hora, el paisaje comenzó a cambiar. Aparecieron campos cultivados, casas dispersas con techos de tejas rojas. Finalmente, entraron en San Lorenzo, un pueblo pequeño con una plaza central, una iglesia blanca, calles de adoquines. La gente los miraba pasar. Algunos saludaban a Alejandro con familiaridad. Las miradas hacia Sofía eran curiosas, pero no hostiles. Más bien como si hubieran visto a un pájaro exótico posarse accidentalmente en su árbol común. Alejandro detuvo el caballo frente a una posada modesta. «Doña Mercedes tiene habitaciones limpias. Puede quedarse mientras arreglamos su coche». Sofía desmontó torpemente. Sus piernas temblaban después de la cabalgata. «¿Cuánto tiempo tomará?». «Hablaré con Tomás, el mecánico. Necesitaremos traer su coche, ver qué se necesita. Probablemente hasta mañana». Mañana. La palabra cayó como una piedra. Su reunión, su acuerdo, meses de trabajo. Todo perdido porque un estúpido coche se descompuso en el lugar equivocado. Alejandro debe haber visto algo en su expresión porque su voz se suavizó. «Lo siento. Sé que esto arruina sus planes. Pero San Lorenzo es un buen lugar para quedarse atrapado, si tiene que estarlo». Antes de que pudiera responder, una mujer mayor salió de la posada, bajita, redonda, con ojos brillantes. «Alejandro, ¿quién es tu invitada?». «Doña Mercedes, esta es Sofía. Su coche se averió en la carretera vieja. Necesita un lugar donde quedarse». Los ojos de doña Mercedes estudiaron a Sofía con una intensidad que la hizo sentir transparente. Luego sonrió. «Cualquier amiga de Alejandro es bienvenida. Ven, niña, te ves agotada». Sofía siguió a la mujer adentro, mirando atrás una vez. Alejandro ya se había ido, cabalgando hacia algún lugar con esa misma calma infuriante. La habitación era simple pero limpia. Cama con colcha hecha a mano, ventana con vista a la plaza, un pequeño baño. Nada como los hoteles de 5 estrellas donde siempre se hospedaba. Pero, extrañamente, acogedora. Se sentó en la cama, finalmente permitiéndose procesar todo. Estaba varada en un pueblo perdido,
su reunión destruida, dependiendo de extraños. Todo lo que controlaba normalmente, su agenda, su poder, su imagen, había desaparecido en un motor muerto. Y lo más extraño de todo, una pequeña parte de ella, una parte que no reconocía, sentía algo parecido al alivio. El sonido de música y risas despertó a Sofía antes del amanecer. Se incorporó confundida, olvidando por un momento dónde estaba. Luego la realidad regresó. El pueblo, la posada, su vida suspendida en pausa forzada. Miró su teléfono, todavía sin señal, pero la batería se agotaba rápidamente. Había enviado un mensaje desesperado a su asistente la noche anterior, usando el wifi débil de doña Mercedes, cancelando todo. Ahora, mirando por la ventana hacia la plaza que cobraba vida con el amanecer, sintió algo extraño. No exactamente paz, pero tampoco el pánico constante que normalmente impulsaba sus días. Se vistió con la única ropa casual que había empacado: jeans y una blusa simple, sin maquillaje elaborado, sin tacones, sin armadura corporativa. En el espejo vio a una mujer que apenas reconocía. Abajo, doña Mercedes estaba preparando café en una cocina que olía a canela y pan recién horneado. «Buenos días, mija. ¿Dormiste bien?» «Sí, gracias. ¿Qué es todo ese ruido afuera?» «Ah, hoy comienza el Festival de la Cosecha. 3 días de celebración, comida, música, baile. Todo el pueblo participa». La mujer le entregó una taza humeante. «Alejandro vendrá pronto. Dijo que tu coche está en el taller de Tomás». Como invocado, Alejandro apareció en la puerta. Llevaba ropa limpia pero igualmente simple, y algo en su expresión era más relajado que ayer. «Buenos días. Tengo noticias sobre tu coche. ¿Buenas o malas? Depende de tu perspectiva. Tomás necesita ordenar la pieza del alternador. Llegará en 2 días». «2 días». Sofía cerró los ojos. «Está bien. Supongo que no tengo opción». «Hay algo más», continuó Alejandro. «El festival. Necesitamos voluntarios para decorar la plaza. Si vas a estar aquí de todos modos podrías ayudar. Conocer el pueblo». Sofía estuvo a punto de rechazar automáticamente. Ella no hacía trabajo manual. Ella dirigía, delegaba, supervisaba. Pero algo en la expresión de Alejandro, una invitación genuina sin presión, la hizo dudar. ¿Qué tendría que hacer? Decorar arcos con flores, colgar banderines, preparar las mesas para la comida comunitaria. Nada complicado. No soy muy buena con trabajo manual. Él sonrió. La primera sonrisa real que le había visto. Nadie nace sabiendo. Se aprende haciendo. Así fue como Sofía Valverde, heredera de un imperio de bienes raíces, se encontró de pie en una escalera en la plaza de San Lorenzo, colgando cadenas de papel picado bajo el sol de la mañana. Las mujeres del pueblo trabajaban a su alrededor con eficiencia practicada. Doña Mercedes, la joven maestra Lucía, la anciana doña Rosa con manos que temblaban pero nunca fallaban. Al principio trataron a Sofía con cautela educada, pero gradualmente comenzaron a incluirla en su charla. Entonces, ¿eres de la Ciudad de México?, preguntó Lucía mientras trenzaban flores. Sí, toda mi vida. Debe ser muy diferente de aquí. Completamente diferente, admitió Sofía. Allá, todo es rápido. Siempre hay prisa. Siempre hay una siguiente reunión, un siguiente objetivo. Doña Rosa rió. Un sonido como papel arrugado. Aquí el tiempo se mueve diferente. Las estaciones dictan el ritmo, no los relojes. Mientras trabajaban, Sofía observaba a Alejandro coordinando a los hombres que construían un escenario para la banda. Él se movía entre ellos con autoridad natural. No mandaba, sino que guiaba. Los trataba a todos con el mismo respeto, desde el anciano carpintero hasta los adolescentes inquietos. Alejandro es especial, dijo doña Mercedes, siguiendo su mirada. Desde que su padre murió hace 5 años, él mantiene unida a esta comunidad. Podría haberse ido a la ciudad, encontrar trabajo más fácil, pero se quedó. ¿Por qué?, preguntó Sofía. Porque algunos lugares viven en tu sangre. Porque la lealtad significa más que la comodidad. La mujer mayor la miró directamente. Aunque supongo que alguien de tu mundo no entendería eso. No había malicia en las palabras, solo observación. Pero picaron de todos modos. Al mediodía, Alejandro trajo agua para todos.
Cuando le entregó una botella a Sofía, sus dedos se rozaron brevemente. «Lo estás haciendo bien», dijo en voz baja, «para alguien que no es buena con trabajo manual». Ella se sorprendió sonriendo. Resulta que atar nudos en cintas no es tan diferente de atar contratos corporativos. Excepto que estos nudos mantienen unida la belleza en lugar de mantener atrapado el dinero. La observación fue tan directa que Sofía no supo si reír o sentirse ofendida. Eligió cambiar de tema. «Cuéntame sobre el festival. ¿Qué lo hace especial?» Alejandro se sentó en el borde de la fuente, su expresión volviéndose distante. Comenzó hace casi 100 años. Las familias celebraban juntas la cosecha, compartían lo que tenían. Cuando los tiempos eran buenos, las fiestas duraban una semana. Cuando eran malos, aún celebrábamos, porque la gratitud no depende de la abundancia. ¿Y ahora? ¿Los tiempos son buenos? Son complicados. Muchos jóvenes se van a las ciudades. Las tierras tradicionales se venden a corporaciones. Pero mientras quede gente aquí que recuerde por qué esto importa, el festival continuará. Había algo en su voz. Dolor contenido, determinación férrea. Sofía quiso preguntar más, pero un grupo de niños interrumpió, arrastrando a Alejandro para que resolviera una disputa sobre la colocación de las mesas. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, la plaza se transformó. Las decoraciones que habían parecido simples bajo la luz del día, ahora brillaban. Flores de papel en naranjas y rojos, luces parpadeantes, el aroma de comida tradicional flotando desde las cocinas comunales. La banda comenzó a tocar. Familias llenaron la plaza. Niños corrían entre las mesas mientras los ancianos se sentaban en círculos recordando festivales pasados. Sofía se encontró sentada junto a Alejandro en una larga mesa, rodeada de extraños que la trataban como si perteneciera allí. Probó platos que nunca había probado, mole hecho con recetas de generaciones, tamales envueltos en hojas de maíz, atole dulce y espeso. «Esto es increíble», dijo sinceramente. Alejandro sonrió. «Comida hecha con amor sabe diferente que comida comprada con dinero. ¿Siempre hablas en filosofías? ¿Siempre evitas las verdades incómodas?» Se miraron, y algo chisporroteó entre ellos. Desafío, atracción, reconocimiento mutuo de que ambos estaban circunvalando algo más grande que palabras. La música cambió a un son tradicional. Parejas comenzaron a bailar. Alejandro se levantó, extendiendo su mano. «¿Bailas? No sé cómo bailar esto. Te enseño. Es fácil. Solo sigue el ritmo. Deja que tu cuerpo recuerde lo que tu mente olvidó». Contra todo instinto, Sofía tomó su mano. Él la guió a la pista improvisada de baile. Al principio ella era torpe, demasiado consciente de cada paso, cada movimiento. Pero Alejandro era paciente, sus manos firmes en su cintura, su voz baja guiándola. «No pienses, solo siente la música». Gradualmente, algo se aflojó en ella. El ritmo de los tambores, el rasgueo de las guitarras, la forma en que su cuerpo respondía al de él, todo comenzó a fluir. Se encontró riendo cuando tropezaba, relajándose en su guía, permitiendo que el momento existiera sin analizar cada segundo. Cuando la canción terminó, estaban más cerca de lo que habían comenzado. Su respiración se mezclaba, sus rostros a centímetros. «Bailas mejor de lo que pensabas», murmuró él. «Tú enseñas mejor de lo que esperaba», respondió ella. El momento se estiró, cargado. Luego alguien llamó a Alejandro, y el hechizo se rompió. Más tarde, mientras la noche se profundizaba, Sofía se encontró ayudando a limpiar junto a las otras mujeres. Nadie le pidió que lo hiciera, simplemente parecía natural unirse. Mientras recogía platos y doblaba manteles, escuchó las historias que fluían a su alrededor. Matrimonios, nacimientos, pérdidas, triunfos pequeños y grandes. Doña Mercedes trabajaba a su lado. «Te ves diferente que esta mañana». «¿Diferente cómo?» «Menos como estatua, más como persona». Sofía rió a pesar de sí misma. «No estoy segura si eso es un cumplido. Es una observación. Las estatuas son hermosas pero frías. Las personas son complicadas pero vivas». La mujer mayor hizo una pausa. «Alejandro te observa de cierta manera. Apenas nos conocemos. A veces el alma reconoce a alguien antes que la mente acepte el conocimiento». Caminando de regreso a la posada esa noche,
Sofía miró las estrellas, más brillantes aquí que nunca las había visto en la ciudad. Alejandro caminaba a su lado en silencio cómodo. «Gracias», dijo ella finalmente. «Por hoy, por mostrarme esto. No hay nada que agradecer. Solo compartí lo que siempre ha estado aquí. En mi mundo, nada se comparte sin precio. Entonces quizás es tiempo de preguntarte si ese es realmente tu mundo, o solo el mundo que te dijeron que debías habitar». Llegaron a la puerta de la posada. Sofía se giró para mirarlo. «No me conoces lo suficiente para decir eso». «Tienes razón», concedió él. «Pero conozco esa mirada en tus ojos. La he visto antes, en personas atrapadas en vidas que nunca eligieron pero no saben cómo dejar. Y supongo que tú tienes todas las respuestas». «No, pero sé que hay más de una forma de vivir, más de una definición de éxito». Se despidió con un gesto de su sombrero. «Buenas noches, Sofía. Duerme bien». Ella lo observó alejarse, su silueta disolviéndose en la oscuridad. Arriba en su habitación, Sofía no podía dormir. Las imágenes del día giraban en su mente. Las flores, la música, las manos callosas de Alejandro guiándola en el baile. El sentimiento extraño de pertenecer a algo más grande que ella misma. Su teléfono finalmente murió por completo. En lugar de pánico, sintió algo cercano al alivio. Por primera vez en años, no tenía correos que revisar, llamadas que devolver, decisiones que pesar. Solo existía el momento presente, y sorprendentemente, el momento presente no se sentía vacío. Se quedó dormida con el sonido de música distante flotando por la ventana, y soñó con campos que nunca había sembrado, y raíces que nunca había plantado. El segundo día del festival amaneció con cielo despejado y promesas de calor. Sofía se despertó con energía extraña, anticipación mezclada con algo que no podía nombrar. Se vistió rápidamente y bajó a encontrar a doña Mercedes preparando el desayuno. «Alejandro pasará pronto», dijo la mujer. «Hoy toca la bendición de las cosechas. Es la parte más importante del festival». «¿Qué sucede exactamente?» «Cada familia trae una muestra de lo que cultivó este año. El padre Sebastián bendice las ofrendas, y luego se reparten entre quienes más lo necesitan. Es tradición desde tiempos de nuestros abuelos». Cuando Alejandro llegó, traía canastas llenas de maíz dorado. «¿Lista para otro día de trabajo?» «Pensé que era un festival, no un proyecto laboral», bromeó Sofía. «Aquí celebrar y trabajar son la misma cosa. La alegría viene de hacer juntos, no de consumir pasivamente». Pasaron la mañana ayudando a organizar las ofrendas en la plaza. Sofía observaba fascinada cómo cada familia presentaba sus productos con orgullo. Frijoles perfectamente secos, calabazas enormes, flores aromáticas. Incluso las familias más pobres traían algo, porque dar era parte de pertenecer. Durante una pausa, Alejandro la llevó a un pequeño café en una calle lateral. El lugar era simple: mesas de madera desgastadas, paredes decoradas con fotos antiguas. «Quiero mostrarte algo», dijo, señalando una fotografía enmarcada. Mostraba a dos hombres jóvenes de pie junto a un campo fértil, brazos sobre los hombros del otro, sonriendo ampliamente. «Ese es mi padre, Fernando Saavedra». «¿Y el otro?». La expresión de Alejandro se oscureció. «Antonio Valverde». El mundo se detuvo. Sofía se quedó congelada, mirando la fotografía. Su padre, joven, feliz, al lado del padre de Alejandro. «No entiendo». Eran amigos cercanos, mejores amigos, de hecho. Crecieron juntos aquí en San Lorenzo. Alejandro apartó la mirada. «Hasta que algo los separó, algo que destruyó a mi familia». «¿Qué quieres decir?» «Tu padre, porque sé quién eres, Sofía Valverde. Lo supe desde que dijiste tu nombre. Tu padre le robó las tierras a mi familia hace 20 años. Usó conexiones políticas, documentos falsificados, abogados caros. Mi padre perdió todo: su granja, su legado, su dignidad». Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Eso no puede ser verdad». «¿No? ¿Tu padre nunca mencionó San Lorenzo? ¿Nunca habló de su juventud aquí?». Pensó en su padre, Antonio Valverde, empresario implacable, constructor de imperios. Nunca hablaba de su pasado. Decía que solo importaba el futuro. Ahora entendía por qué. «¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz temblaba.
¿Por qué me dejaste quedarme, ayudar, participar en tu festival si sabías quién era? Alejandro finalmente la miró. Porque quería ver si eras como él, si la hija había heredado el corazón frío del padre. Hizo una pausa. Y porque parte de mí esperaba que fueras diferente. ¿Y qué decidiste? Que eres más complicada de lo que esperaba. Pero eso no cambia lo que tu familia nos quitó. Sofía se levantó bruscamente, derribando su silla. Pensé que esto era real. La amabilidad, el festival, tú. Pero solo era otra prueba, otra forma de juzgar. Sofía. No. Levantó una mano. No necesito escuchar más. Salió del café, medio caminando, medio corriendo. Las calles del pueblo que habían parecido acogedoras ahora se sentían como una trampa. Los rostros amigables ahora parecían máscaras escondiendo resentimiento. Todo había sido una mentira. Doña Mercedes la encontró en su habitación empacando furiosamente. «Mija, ¿qué pasó? ¿Usted también lo sabía? ¿Todos lo sabían?» La mujer suspiró. Algunos. Los mayores recordamos. ¿Y me dejaron quedarme? ¿Me dejaron pensar que era bienvenida? Eras bienvenida. Los pecados de los padres no son automáticamente los pecados de los hijos. Pero Alejandro carga un peso que no le corresponde. Pero eso no significa que sus sentimientos hacia ti fueran falsos. Doña Mercedes se sentó en la cama. Déjame contarte una historia que tal vez Alejandro no conoce completamente. Fin del capítulo 3. Capítulo 4. Los secretos del pasado. Doña Mercedes sirvió té aunque ninguna de las dos lo pidió. Un hábito de décadas de consolar a gente con palabras difíciles. Tu madre, comenzó la anciana, se llamaba Elena Morales. Era de aquí, de San Lorenzo. Sofía se congeló. ¿Qué? Hermosa muchacha, inteligente, amable. Todos los jóvenes estaban enamorados de ella. Los ojos de doña Mercedes se perdieron en el pasado. Especialmente dos, Antonio Valverde y Fernando Saavedra. El aire en la habitación se volvió denso. Eran inseparables los tres. Pasaban tardes en los campos, soñando con el futuro. Fernando quería expandir las tierras de su familia, convertirlas en la granja más productiva de la región. Antonio era más ambicioso. Hablaba de negocios en la ciudad, de construir algo grande. Y mi madre, Sofía, apenas podía hablar. ¿A quién amaba? Esa era la pregunta que desgarraba a todos. Elena los quería a ambos, como amigos, hermanos. Pero el amor romántico, eso era diferente. Doña Mercedes tomó un sorbo de té. Eligió a Antonio, no por su ambición, sino porque vio en él algo quebrado que pensó poder sanar. Joven tonta. Nadie sana a otra persona. Solo pueden sanar juntos, o romperse intentándolo. ¿Qué pasó? Fernando quedó destrozado. No mostró ira. Ese nunca fue su estilo. Solo tristeza profunda. Se retiró. Se sumergió en el trabajo de la granja. Antonio y Elena se casaron. Se mudaron a la ciudad. Pensamos que había terminado. Pero no terminó. No. 5 años después, Antonio regresó. Solo. Dijo que necesitaba invertir en tierras rurales, expandir el negocio familiar. Fernando, siendo Fernando, quiso ayudar. Le mostró las mejores propiedades, le presentó a funcionarios locales, confió en su viejo amigo. Sofía cerró los ojos, sabiendo lo que vendría. Antonio usó esa información para destruirlo. Documentos legales que Fernando no entendía, cláusulas enterradas en contratos. Cuando el polvo se asentó, Antonio poseía la mayoría de las tierras de Fernando. La granja familiar que había estado en la familia Saavedra por 4 generaciones, desaparecida. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Algunos dicen venganza por el dolor que sintió Elena viendo a Fernando sufrir. Ella nunca dejó de preocuparse por él como amigo. Otros dicen simple codicia. Yo creo, doña Mercedes se inclinó hacia adelante, que Antonio necesitaba demostrar que había ganado, que elegir la ciudad sobre el campo, la ambición sobre la tradición, había sido la decisión correcta. Destruir a Fernando era destruir la duda dentro de sí mismo. ¿Y mi madre? ¿Sabía? Se enteró después. Dicen que hubo una pelea terrible. Ella quería que Antonio devolviera las tierras. Él se negó. Poco después, Elena enfermó. Cáncer, dijeron los doctores.
Pero algunos de nosotros pensamos que fue un corazón roto lo que realmente la mató. Murió cuando tú tenías 5 años, ¿verdad? Sofía asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Recordaba vagamente a su madre, una presencia cálida que desapareció demasiado pronto. Su padre nunca hablaba de ella. Ahora entendía por qué. Fernando sobrevivió, apenas. Trabajó tierras arrendadas, criando a Alejandro solo. Le enseñó al niño sobre dignidad, sobre mantener la cabeza en alto incluso cuando pierdes todo. Pero también le enseñó, sin querer, sobre ira. ¿Alejandro sabe todo esto? ¿Sobre mi madre? Algunos fragmentos. Nunca la historia completa. Fernando protegió a Elena incluso en su desgracia. Nunca la culpó. Nunca habló mal de ella frente a su hijo. Sofía se paró. Caminó hacia la ventana. Afuera, la vida del pueblo continuaba. Niños jugando, familias preparándose para el último día del festival. Un mundo que ella había tocado pero nunca realmente pertenecido. ¿Qué se supone que haga con esto?, preguntó. Esa, mija, es decisión tuya. Puedes huir de regreso a tu vida dorada, pretender que esto nunca pasó. O puedes quedarte, enfrentar la verdad, intentar hacer paz con un pasado que no creaste pero heredaste. Mi padre nunca me perdonará si me quedo. ¿Y te perdonarás a ti misma si te vas? Esa noche, Sofía no asistió al festival. Se quedó en su habitación, luchando con revelaciones que reformulaban toda su vida. Su madre no era solo un recuerdo borroso, era una mujer de este lugar, atrapada entre 2 hombres, 2 mundos. Y su padre no era solo el empresario frío que la crió, era un hombre que había traicionado a su mejor amigo, posiblemente contribuyendo a la muerte de su esposa. Un golpe en la puerta la interrumpió cerca de la medianoche. Era Alejandro. Doña Mercedes me dijo que habló contigo, dijo quedamente. ¿Viniste a gloatear? ¿A decirme que ahora entiendes por qué mi familia es veneno? Vine a disculparme. Se apoyó contra el marco de la puerta. No debí usar el festival, nuestra conexión, como forma de castigar pecados que no cometiste. Pero los heredé. Crezco en lujo construido sobre tierras robadas. Sí, y también heredaste el dolor de una madre que murió luchando contra esa injusticia. Entró a la habitación. Se sentó pesadamente. Sofía, yo he cargado tanta ira durante tanto tiempo. Cuando te vi en esa carretera, elegante y perdida, pensé, aquí está mi oportunidad de hacer que un Valverde sienta impotencia. Pero luego te conocí, vi tu bondad bajo el cinismo, tu capacidad de adaptarte, y me di cuenta de que estaba castigando a la persona equivocada. Entonces, ¿qué hacemos ahora? No lo sé, pero tal vez podemos comenzar con honestidad, sin secretos, sin juegos. Se miraron. 2 personas llevando herencias envenenadas, buscando forma de sanar. Mi padre llega mañana, dijo Sofía finalmente. Llamó al único teléfono que funciona en el pueblo. Está furioso de que haya perdido el acuerdo de negocios. Viene a llevarme a casa. ¿Y tú quieres ir? No sé lo que quiero, pero sé que necesito enfrentar esto. Necesito que él diga la verdad. Alejandro asintió lentamente. Entonces estaré ahí. Cuando venga. No tienes que hacerlo sola. Después de que se fue, Sofía se quedó despierta mirando el techo. Mañana todo cambiaría, de una forma u otra. Su antigua vida la llamaba de vuelta, pero algo nuevo, frágil, crecía aquí. Eligió quedarse despierta, mantener vigilia con sus pensamientos, preparándose para la confrontación que definiría no solo su futuro, sino el de generaciones. El helicóptero aterrizó al mediodía en el campo al sur de San Lorenzo, levantando nubes de polvo que obligaron a todos a cubrirse los ojos. Antonio Valverde descendió como conquistador. Traje impecable, expresión de disgusto al ver el pueblo modesto. 2 asistentes lo seguían, cargando maletines como si contuvieran armas. Sofía lo esperaba en la plaza junto a Alejandro. Casi todo el pueblo se había reunido, no por curiosidad morbosa, sino por solidaridad. Entendían que lo que sucediera en los próximos minutos afectaría el destino de todos. Sofía. Su padre habló con esa voz que podía congelar salas de juntas. Suficiente de esta ridiculez. Vamos. Hola, papá. Gracias por venir. No te pedí opinión. Te pedí obediencia. Sus ojos se movieron hacia Alejandro. ¿Y quién eres tú?
¿El mecánico que extorsiona a turistas atrapados? Soy Alejandro Saavedra, respondió con calma mortal. Hijo de Fernando Saavedra, el hombre cuyas tierras robaste hace 20 años. El rostro de Antonio se tensó imperceptiblemente, el único signo de que la flecha había dado en el blanco. No sé de qué hablas. Sí sabes, intervino Sofía. Sé todo, papá. Sobre tu amistad con Fernando, sobre mamá siendo de aquí, sobre cómo traicionaste a tu mejor amigo y tal vez contribuiste a la muerte de tu esposa. Tu madre murió de cáncer. Murió con el corazón roto. Lo interrumpió Sofía. Hay diferencia. El silencio cayó sobre la plaza. Incluso los niños dejaron de jugar. Doña Mercedes se adelantó, su voz sorprendentemente fuerte para alguien tan pequeña. Antonio Valverde, has evitado este lugar durante 2 décadas, pero el pasado siempre encuentra forma de alcanzarte. Antonio la miró con desdén. ¿Y tú quién eres para hablarme así? Soy alguien que cambió los pañales de Elena cuando era bebé, alguien que estuvo en su funeral cuando tú apenas mostraste emoción, alguien que conoce la verdad completa. Basta. Antonio levantó una mano. Sofía, por última vez. No. La voz de ella sonó más fuerte que nunca. No me voy hasta que admitas lo que hiciste. Estas personas merecen verdad. Fernando mereció verdad. Mamá mereció verdad. Y yo merezco saber exactamente en qué tipo de hombre me estoy convirtiendo si sigo tus pasos. Algo cruzó el rostro de Antonio. Dolor auténtico, brevemente visible antes de que las defensas volvieran. Miró alrededor de la plaza, viendo rostros que lo juzgaban en silencio. Finalmente habló, y su voz estaba despojada del autoritarismo usual. Sí, falsifiqué documentos, usé conexiones políticas, le robé a Fernando. Hizo una pausa. Y he vivido con esa culpa cada día desde entonces. Si sentías culpa, dijo Alejandro duramente, ¿por qué nunca regresaste? ¿Por qué nunca hiciste restitución? Porque soy cobarde, admitió Antonio. Porque era más fácil construir un imperio que enfrentar lo que había destruido. Porque cada vez que miraba a mi hija, veía los ojos de Elena y recordaba que ella murió odiándome. Sofía sintió lágrimas, pero las mantuvo firmes. Entonces haz algo al respecto ahora. Devuelve las tierras. Compensa el daño. ¿Y eso arreglará 20 años? No, dijo Alejandro. Pero comenzará a sanar los próximos 20. Antonio miró a su hija largo tiempo. ¿Esto es lo que quieres? Que destruya todo por lo que trabajé. Quiero que hagas lo correcto, por una vez en tu vida. El empresario sacó su teléfono. Hizo varias llamadas breves y precisas. Cuando terminó, se dirigió a la multitud reunida. Las tierras que fueron propiedad de Fernando Saavedra serán restituidas a su hijo Alejandro, completas, con disculpa formal registrada. Además, estableceré un fondo de desarrollo de 5 millones de pesos para San Lorenzo. Infraestructura, educación, lo que la comunidad decida. Murmullo corrió por la multitud. Algunos parecían escépticos, otros esperanzados. Hay una condición, continuó Antonio, mirando directamente a Sofía. Mi hija supervisará el fondo. Si elige hacerlo, si elige quedarse en San Lorenzo en lugar de regresar a la ciudad conmigo. Sofía sintió el peso de generaciones presionando sobre sus hombros. Su padre le ofrecía elección, algo que nunca había hecho. Miró a Alejandro, quien asintió casi imperceptiblemente. Luego miró el pueblo que la había acogido, juzgado, perdonado, enseñado. Me quedo, dijo simplemente. No porque rechace quien fui, sino porque quiero construir quien seré. Antonio cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, parecía más viejo, más frágil. Entonces supongo que has superado a tu padre. O tal vez finalmente estoy a la altura de mi madre. Él asintió lentamente. Luego hizo algo impensable. Se volteó hacia Alejandro y extendió su mano. No espero perdón, pero ofrezco compromiso genuino de reparar lo que rompí. Alejandro miró la mano por largo momento. Todos esperaban. Finalmente la estrechó, no con calidez, pero con respeto digno. Te tomaré la palabra. 3 meses después, Sofía despertó en la casa restaurada que ahora compartía con Alejandro. La antigua propiedad Saavedra, devuelta y renovada. Desde la ventana veía los campos que ahora prosperaban nuevamente. La cooperativa expandiéndose.
jóvenes regresando al pueblo con nuevas esperanzas. Su padre visitaba mensualmente, incómodo pero presente. Lentamente, conversación por conversación, comenzaban a reconstruir algo parecido a una relación real. Sofía dirigía el Fondo de Desarrollo con la misma pasión que una vez dedicó a adquisiciones corporativas. Pero ahora, los triunfos se medían en escuelas renovadas, clínicas de salud abiertas, familias estables. Esa mañana, mientras preparaba café en la cocina rústica, Alejandro entró del campo, todavía con rocío en sus botas. La besó suavemente. «Buenos días». «Buenos días», respondió ella, todavía asombrada de cómo dos palabras simples podían contener tanta paz. «¿Lista para la reunión con el Consejo del Pueblo?» «Lista, aunque todavía me pongo nerviosa hablando frente a todos». «Te acostumbrarás, ya eres parte de aquí ahora». Miraron juntos hacia el horizonte donde el sol convertía los campos en oro. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Alejandro. «¿De dejar tu antigua vida?». Sofía lo pensó honestamente. «A veces extraño la comodidad, pero no extraño a la persona que era. Estaba perdida sin saberlo, persiguiendo éxito que nunca llenaba el vacío. Y ahora tengo propósito, tengo comunidad, te tengo a ti». Sonrió. «Diría que gané en el intercambio». Él la abrazó, y se quedaron así mientras el pueblo despertaba alrededor de ellos. Voces llamándose unas a otras, puertas abriéndose, vida diaria fluyendo con ritmo antiguo y reconfortante. En su escritorio dentro de la casa, una fotografía enmarcada mostraba a 3 personas en un picnic: Sofía, Alejandro y Antonio, sentados rígidamente pero genuinamente sonriendo. No era familia perfecta, pero era familia real, complicada, dañada, sanando. Bajo la foto, palabras escritas a mano por Sofía: «La verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino lo que construyes con otros. El verdadero éxito no es conquistar, sino pertenecer». Esa tarde, durante la reunión del consejo, Sofía presentó planes para expandir la cooperativa agrícola, crear más empleos, atraer turismo sustentable. Los ancianos escuchaban con respeto ganado, los jóvenes con esperanza renovada. Cuando terminó, doña Mercedes habló desde atrás. Elena estaría orgullosa de ambos. Las lágrimas que Sofía había contenido finalmente cayeron, pero eran buenas lágrimas, lágrimas de sanación. Esa noche, mientras las estrellas aparecían sobre San Lorenzo, Sofía y Alejandro caminaron por el mismo camino donde se conocieron meses atrás. Pero ahora no era el camino del destino ciego, era el camino que habían elegido juntos. «¿Sabes qué es extraño?», dijo Alejandro. «Si tu coche no se hubiera averiado ese día, nada de esto habría pasado». «Tal vez no fue accidente», respondió Sofía. «Tal vez el universo sabía que ambos necesitábamos un empujón». «¿Crees en eso? ¿En destino?». «Creo que a veces la vida nos rompe exactamente para que podamos reconstruirnos mejor». Se sentaron en el mismo lugar donde él la encontró meses atrás, varada, perdida, sin saber que ese era el comienzo de todo. Ahora el lugar tenía significado diferente. Era donde la vieja Sofía murió y la nueva nació, donde el odio comenzó a transformarse en sanación. «Te amo», dijo Alejandro simplemente. «Te amo», respondió ella. Palabras simples, pero las más verdaderas que había dicho. En la distancia, el pueblo brillaba con luces cálidas. Música flotaba desde la plaza donde otro festival comenzaba. Esta vez, Sofía no era visitante, era hogar. Y mientras Alejandro la tomaba de la mano bajo estrellas que habían visto generaciones de historias, ella finalmente entendió lo que su madre debe haber sentido al elegir este lugar. Que la verdadera riqueza nunca se mide en posesiones, sino en conexiones. Que el éxito real no viene de conquistar, sino de pertenecer. Que el amor más profundo nace cuando eliges quedarte en lugar de huir. El camino que la había traído aquí fue polvoriento, impredecible, doloroso, pero la llevó exactamente donde necesitaba estar: hogar.